Hola chicos, nos encontramos para iniciar la semana 3 con el tema de la nutrición. Durante estas 2 semanas hemos podido hacer unos recorridos que nos han permitido aprender un poco más de esa rutina que nosotros hacemos diaria a través de la alimentación, pero que dentro de las ciencias naturales nos permiten explorar unos conocimientos que nos ayudan a tomar conciencia y aprender del valor nutricional de los alimentos y de la importancia de una excelente nutrición. La semana número 1 tuvimos la oportunidad de explorar dentro de nuestra casa y nuestras rutinas familiares cuáles son esos alimentos que más preferimos, los lugares donde los compramos, el costo que tienen para nosotros. Tuvimos la oportunidad de cerrar con un plato elaborado con mucha creatividad, en la que ustedes, además de aprender, también van reflexionando aquellas prácticas que permiten tener una excelente nutrición. En la semana número 2 tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento más conceptual al tema de la nutrición. Hicimos un recorrido por los nutrientes. Aprendimos que la nutrición permite que los seres vivos y todos los seres humanos obtengamos los nutrientes necesarios para poner a funcionar nuestro cuerpo. Empezamos a comprender que además de ese gusto por la alimentación, que cada uno materializa los alimentos que más consume, es importante también conocer el valor nutricional. Aprendimos de los macronutrientes, que son los que más consumimos a diario y que tienen unos nombres que es importante ir aprendiendo desde las ciencias naturales. Aprendimos de los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, esos alimentos que antes los llamábamos también grasas, carnes, almidones. Hicimos un recorrido por los micronutrientes que nos aportan alimentos como las frutas y las verduras, donde obtenemos las vitaminas. Asimismo, pudimos reconocer que es importante tener una dieta balanceada, una dieta que incluye todo el grupo nutricional como los alimentos reguladores, constructores y energéticos. Y finalmente tuvimos la oportunidad de explorar cada una de las partes del sistema digestivo. Nosotros nos nutrimos, pero nuestro sistema digestivo se encarga de transformar esos nutrientes. Hicimos un recorrido por la boca, por la faringe, llegamos al estómago. En el estómago recordamos que los alimentos sufren una transformación importante, que llega al hígado y el páncreas y agregan unas sustancias que transforman las grasas, que transforman los azúcares, que todos esos nutrientes que nosotros vamos transformando, que nuestro cuerpo va transformando, los pasa al intestino delgado y finalmente aquellas sustancias que no necesita nuestro cuerpo pasarán finalmente al intestino grueso para ser eliminadas y expulsadas por la última parte del tracto digestivo, que es el ano. Finalmente, nos dimos cuenta que nuestro sistema digestivo requiere unos cuidados. Si nosotros no cuidamos estas estructuras que permiten el funcionamiento y nos permiten tener una buena nutrición, podemos enfermarnos. Aprendimos de la placa bacteriana, del reflujo, de la gastritis, de la úlcera, de las hemorroides y del colon y sus enfermedades. Como conclusión de la semana 2, podemos también entender aquellos cuidados que debe tener nuestro sistema digestivo. Lavar las manos antes de cada comida, tener una adecuada higiene, comer en nuestros 3 momentos del día, tener una dieta balanceada y realizar actividad física. La semana 3 los invito a realizar una mirada general al sistema digestivo de los seres vivos, y los seres vivos entendido como ese conjunto de organismos formados por todos los animales y por las plantas. Dentro del grupo de los seres vivos tenemos
las bacterias, los protistas, los hongos, los animales que son más cercanos a nosotros y las plantas. Iniciemos pues este recorrido. Los seres vivos necesitan sustancias para poder vivir y estas los obtienen gracias a la nutrición. Cuando una persona está bien nutrida, sus funciones vitales funcionan muy bien. Respirar, la circulación, el movimiento, todos son funciones que nosotros necesitamos hacerla y para esto nuestro sistema digestivo nos proporciona la energía a través de los nutrientes. Para realizar las funciones vitales, nosotros necesitamos sacar de los alimentos esas sustancias moleculares, especialmente el carbono y el hidrógeno. La nutrición comprende el proceso de incorporar e ingresar nutrientes, de transportarlos, es decir, de pasarlos a través de las células y de transformarlos en moléculas nutritivas que van a pasar a la sangre. De acuerdo al origen de los nutrientes, es decir, de dónde los tomo yo o de dónde los toma una planta, la nutrición se puede, o los seres vivos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los seres heterótrofos, que son los que obtienen los nutrientes, por ejemplo, de las plantas, los llamamos herbívoros, o también de los animales, por eso los llamamos carnívoros. O hay seres vivos que se alimentan de todo, se recibe el nombre de omnívoros. Hay otros animales que son carroñeros, porque se alimentan de animales en descomposición o animales muertos. También hay organismos que se alimentan de otros, llamados saprófitos, y se alimentan de restos de animales y vegetales. Y por último también tenemos animales o seres vivos parásitos, que se alimentan y que habitan dentro de otros seres vivos y a veces les causan daño. Por eso se llaman heterótrofos, o por eso la nutrición es heterótrofa, porque la obtienen de otros seres vivos. Ahora tenemos la nutrición autótrofa. Esta ocurre cuando los seres vivos fabrican las sustancias y los nutrientes. La nutrición autótrofa se da en las plantas. Es muy común que nosotros, a partir de la nutrición autótrofa, vamos a hablar de una fórmula química, y esa fórmula la vamos a encontrar en carbono, hidrógeno, agua y glucosa. La vamos a llamar la fórmula de la fotosíntesis, porque todos los seres autótrofos logran hacer fotosíntesis para poder obtener sus propios alimentos. Realmente no son alimentos, sus propios nutrientes. Tenemos ahora, ya hemos hablado, ya han aprendido de cómo se nutren los seres vivos, en este caso los seres humanos, con toda la teoría que trabajamos en la semana 2. Hoy estamos hablando de cómo se nutren los protistas. Ya saben que son fotoautótrofos, es decir, que captan la energía solar, igual que las algas, y aprendimos también que las plantas son autótrofas y ellas elaboran su propio alimento. Vamos ahora a pensar en qué tipos de sistemas digestivos hay. Creemos o hemos creído que solamente está el sistema digestivo humano, pero también seres tan sencillos como una bacteria, como un protozoo, como los animales, una lombriz, un insecto también tienen sistema digestivo. Pero podemos decir que hay sistemas digestivos simples, incompletos, completos, especializados. Los sistemas digestivos completos son los que tienen toda una estructura: boca, faringe, esófago, estómago, hígado, páncreas, intestino delgado, intestino grueso y ano. Hay otros que son incompletos porque solamente cuentan con una apertura de ingreso, o sea, hay seres a los que nomás les ingresa el alimento por ahí, por esa cavidad, se transforma y por esa misma cavidad vuelve y sale lo que no van a usar. Y también hay tractos digestivos simples,
es que es un solo tubo sencillo, no hay músculos que ayuden a transportar, sino que son como una esponjita. Ese mismo tracto, ese mismo tubo, toma los nutrientes, los transforma y los elimina, pero no tienen ningún orificio ni de ingreso ni de salida. También podemos entender que la digestión puede ser de dos maneras: extracelular, cuando se da por fuera de la célula, y hay una digestión que puede ser mixta, y se llama mixta es porque puede que esté un tracto digestivo implicado o una digestión celular, como así, o sea, que se combina, ¿cierto? Hay algunos organismos que lo hacen por fuera de la célula y hay otros que lo hacen por fuera de la célula y, por ejemplo, lo hacen con un órgano, puede ser una cavidad. A esa la llamamos digestión mixta. A las bacterias las hemos escuchado cuando hablamos de enfermedades. Hoy hablemos de las bacterias y la manera en que ellas se alimentan. Todas las bacterias no son malas, algunas son benéficas. ¿Y cuándo es que una bacteria nos enferma también? Cuando ella se aprovecha, porque es heterótrofa, se alimenta de otra. Entonces las bacterias dicen que las bacterias son simbióticas y saprófitas. ¿Cuándo son saprófitas? Cuando se alimentan del resto de animales y plantas. Entonces, en esos animales y en esas plantas encontramos bacterias saprófitas que buscan la descomposición, o sea, ellas descomponen para poderse alimentar. Y hay unas que se llaman también simbióticas. O sea, simbióticas es que se unen con otras para un fin específico. Entonces ellas buscan tres maneras de unirse, o sea, es como si tuvieran tres grupos de amigos. La primera son los amigos mutualistas, es decir, que estas bacterias se asocian con otras para obtener alimento y para nutrirse todas, para tener un beneficio mutuo. Entonces son bacterias mutualistas. Hay otro grupo de amigas que son las bacterias comensalistas. Estas bacterias viven a expensas de otras, es decir, que ellas esperan a ver las otras que van produciendo y no se causan daño. Ellas simplemente se benefician y esperan a que las otras se alimenten para poderse alimentar. Y por último, hay unas bacterias con una relación parasítica. Estas viven a expensas de otras, pero aquí ocurre algo: estas bacterias son las que causan daño. Miren estos tres tipos de relaciones. Hay bacterias mutualistas y comensalistas, que esas se alimentan de otras pero no causan daño. Y solo las parásitas son las que nos pueden enfermar, porque ellas viven de otras y les causan daño. Llegamos a unos organismos que son muy comunes para nosotros y son los animales. Los animales se alimentan y se alimentan porque nosotros les damos comidita, eso es verdad. A esos animales se les llaman también heterótrofos porque necesitan de otros. Resulta que los animales tienen, en la naturaleza los clasificamos en dos grandes grupos: los vertebrados y los invertebrados, porque tienen unas características. En otro tema ahondaremos un poquito en esas características. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de animales vertebrados como los peces, los anfibios y los reptiles. Resulta que casi todos los animales vertebrados tienen la estructura de su sistema digestivo conformado por boca, faringe, estómago, esófago, hígado, páncreas, intestino delgado, grueso y ano. Esas estructuras también las comparten con nosotros, ¿se acuerdan? Pero, por ejemplo, vamos a ver algunas diferencias. Cuando yo veo un pez, un anfibio, un reptil, ellos realizan los procesos de digestión como nosotros. Llevan su alimento a la boca, ahí se tritura, pasa por la faringe, llega al estómago, llega al hígado y el páncreas con sus sustancias, pasa al intestino delgado, al intestino grueso y es expulsado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un anfibio y un reptil? Ellos, por ejemplo, además de ano, tienen una estructura que se llama cloaca y es una cavidad donde se une con el sistema urinario.
Por eso es muy común ver que los peces, los anfibios y los reptiles, al final de su sistema digestivo, ellos a veces expulsan una especie de líquido o de heces fecales acuosas o aguaditas. Es porque ellos al final de su sistema digestivo, además de ano, tienen una cloaca, y esa cloaca se une con el sistema urinario y hace que las heces fecales estén húmedas. Las aves, por ejemplo, las aves también tienen todas estas estructuras que yo les nombré ahorita, pero las aves carecen de dientes, entonces ellas no pueden triturar. ¿Y qué pasa si no pueden triturar? Entonces el alimento va directamente a una bolsa a la que llamamos buche, y ese buche, allí se empiezan a triturar esas semillas o ese alimento que ellas comían, y al final del buche, ellas no tienen estómago sino buche, esas sustancias que están en el buche pasan a una terminación llamada molleja, donde allí se terminan de transformar los nutrientes, y finalmente los desechos de las aves también pasan por una cloaca. Y para finalizar, los mamíferos, nosotros hacemos parte de los mamíferos y nos vamos a dar cuenta que ellos también comparten las estructuras en mención: boca, faringe, estómago, esófago, hígado, páncreas, intestino delgado, grueso y ano, y realizan el proceso digestivo como el nuestro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ustedes han visto Bob Esponja? Ahí nos presentan un poquito la porción del mar, ¿cierto? De otros organismos o animales que viven en ese espacio acuático y que también se alimentan. Entonces vamos a encontrar animales como los nidarios. Los nidarios son organismos que tienen una digestión mixta, lo que les había dicho yo ahora, que tienen una cavidad, un orificio y un tracto digestivo incompleto. Los poríferos, como las esponjas, ellos tienen una digestión intracelular, es decir, dentro de sus células ellos hacen su digestión y ellos atrapan los nutrientes a través de unos flagelos, como unos cordones o colitas. Y está el grupo de los anélidos, que son como las lombrices, los moluscos, caracoles, artrópodos, insectos, y ellos generalmente tienen una digestión extracelular, por fuera de la célula, y hay otros organismos que tienen tractos digestivos completos. A veces no podemos decir que un mosco tiene boca, esófago, faringe, pero estos organismos tienen tractos digestivos o simples o incompletos, o algunos especializados. Miremos ya para finalizar, por ejemplo, este es el tracto digestivo de una gallina y encontramos, miren que es un tubo, tiene estructuras, hígado, páncreas, pero encontramos la molleja de la que yo les hablaba, que allá va las semillas, pero mire que antes de llegar a la molleja, debajo del esófago se encuentra el buche. Entonces, antes de llegar a la molleja, estas semillitas se quedan ahí en el buche, donde hay unas sustancias que van triturando esas semillas que son tan difíciles a veces de digerir, o a su verdadero estómago, que es el cuajar, y allí ya empiezan todos esos nutrientes a pasar por todo el cuerpo. Bueno, chicos, esta es una mirada general al tema de la nutrición en los seres vivos. Arrancamos con el ser humano, nosotros conociendo nuestros nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, nuestro sistema digestivo, qué es lo que ocurre en ese sistema digestivo. Aprendimos de esos alimentos y esa manera en la que debemos distribuir nuestra dieta para poder ser sanos y fuertes. Conocimos las enfermedades de las que tenemos que evitar, esos hábitos saludables, y finalmente terminamos y concluimos con una mirada amplia. Los seres vivos se alimentan, se nutren y hacemos de este proceso nutricional una posibilidad de mantenernos con vida. Que tengan una buena finalización del trabajo, y cualquier duda no duden en preguntar. Chao, chao.
Miren, deben pasar, empiezan a comer la hierba, la dejan en la primera cámara que se llama la rumia, ahí empiezan a rumiar, la pasan al rumen, de ese rumen sigue masticando, la pasan al retículo. Cuando llega al retículo vuelven y la devuelven a la boca, por eso es muy común a veces ver las vacas casi rumiando, masticando todo el día, porque es que tienen que hacer un proceso muy largo. Después de que ellas lo vuelven a rumiar, ahí sí pasa a la última